Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Radio Intereconomía, bienvenidos a una edición más de Capital Intereconomía. Es jueves, es 20 de noviembre y hoy toca fiesta en el mercado. Con Japón y con Corea del Sur subiendo ahora mismo casi un 3%, con los futuros estadounidenses también en verde y con la tecnología liderando esas subidas. Las bolsas bailan hoy al son de Nvidia, el gigante tecnológico. La compañía más valorada del mundo pulveriza todas las previsiones y eleva los ingresos un 62% en el tercer trimestre del año, en el que gana un 65% más. Además, la tecnológica mejora sus estimaciones y espera que las ventas de este trimestre se comporten mejor de lo previsto. A los inversores les gusta la música y las acciones de Nvidia suben en esas negociaciones fuera de hora. Roberto Sol, buenos días. Buenos días. La compañía de Jensen Huang sube casi un 6% de las operaciones posteriores al cierre después de pronosticar unas ventas que ascenderán a 65.000 millones de dólares en el cuarto trimestre fiscal, 3.000 millones más de lo que preveían los analistas. Además, la tecnológica pronostica un margen bruto ajustado del 75% para este periodo. Dentro del tercer trimestre fiscal, las ventas han subido un 62%, donde destaca sobre todo el negocio de centros de datos, que supera los 50.000 millones de dólares. La empresa consigue un beneficio por acción de 1,30 dólares y unos ingresos de 57.000 millones, cifras superiores también a lo esperado por el consenso del mercado. Esto deja los rumores y los temores sobre una posible burbuja de la IA, algo que para Jensen Huang ya estaba descartado. Para impulsar el negocio de los centros de datos, la clave han sido sus chips Blackwell y Rubin. Dije que las ventas de Blackwell se han disparado y que las GPU Nvidia en la nube están agotadas. Tenemos muchas Blackwell para venderte, tenemos muchas Blackwell en camino, estamos fabricando muchas Blackwell y tenemos un montón de Vera Rubens en camino también. Así que el negocio va muy bien, pero hemos planificado nuestra cadena de suministro increíblemente bien. Tenemos la cadena de suministro más grande del mundo. Las GPU Nvidia en la nube están agotadas, pero tenemos un montón de Blackwell para vender. Estos chips son una de las principales razones de esta gran subida de los ingresos del 66%. De hecho, la directora financiera Colette Kress ha asegurado que Blackwell les ha dado una visibilidad sin precedentes. La compañía pronostica 500.000 millones de dólares en ingresos desde principios de año hasta finales de 2026. Además, Nvidia podría abrir su negocio a China. Según informa hoy Bloomberg, la administración Trump había pedido al Congreso que revoque la normativa que le prohíbe a Nvidia vender chips de inteligencia artificial a China y a otros países embargados. De momento, Juan prefiere centrarse en su negocio actual. Nvidia protagonista sin duda hoy en las bolsas, como lo fue ayer Alphabet, que subía casi un 3% gracias al optimismo sobre su nueva generación de inteligencia artificial, Gemini 3. Los títulos de la matriz de Google impulsaban ayer a Wall Street y ponían fin a la racha de 4 días consecutivos de caídas del S&P 500. Nvidia pisa el acelerador del mercado, pero la Fed mantiene el pie en el freno. Las actas de la última reunión del organismo alejan la posibilidad de una bajada de los tipos de interés en la reunión de diciembre, la última del año. La mayoría de sus miembros apuestan por dejar el precio del dinero en su nivel actual, tal y como está, en medio de las preocupaciones por la situación del sistema financiero y a un posible problema de liquidez en algunas entidades. Además, la Reserva Federal señala que, a pesar de la falta de datos por ese cierre del gobierno en Estados Unidos, no parece que el mercado laboral esté registrando un deterioro importante y alerta, eso sí, de una posible caída en las bolsas si estalla la burbuja de la inteligencia artificial. Por tanto, la bajada de tipos llegará, pero llegará más tarde. Con todo esto, los mercados reaccionan a la Fed y a las cuentas de Nvidia y por fin van a tener hoy datos que llevarse a la boca en Estados Unidos. Seba Villanueva, buenos días. Pues sí, muy buenos días, Rubén. Nvidia, por ir por partes, ha vuelto a batir expectativas. Su CEO no ve por ningún lado la burbuja y lo que estamos viendo es cómo el mercado salta. Lo tenemos ahí en esos futuros del mini Nasdaq disparándose esta mañana en medio de la euforia que desataba Nvidia, no solamente a sus títulos, sino a sus pares de alguna manera. AMD, Broadcom, Supermicro Computer,
todos con subidas de entre el 3 y el 6% en After Hours, y eso también, por supuesto, impulsa el índice rector a los futuros del S&P 500, que esta mañana se convierten en los claros protagonistas. Un 80% sube el Nasdaq, un 1,27% sube el S&P 500 y también el Dow, que pretende abrir con una apertura del 0,60%. En Asia, como decías, se vive fiesta y sobre todo lo están cotizando los índices con mayor ponderación tecnológica, como el Kospi surcoreano, que ha llegado a subir el 3%, y por detrás el índice Nikkei. Hoy son Samsung, SK Hynix o, por ejemplo, Lasertec, los títulos que se apuntan los principales avances, junto con gigantes como TSMC, y todo en una jornada en la que también los operadores vigilan y ven cómo se han enfriado de golpe y por razón las expectativas de recortes de tipos de interés. Lo hemos visto en el precio del dólar. El índice dólar en esa canasta frente a las principales divisas ha vuelto a superar los 100 en una jornada en la que hemos visto esas actas de la FED que muestran división entre sus miembros sobre las acciones futuras y lo que va a suponer el oscurantismo en los datos, que hunde las expectativas de recortes a ese 29%, y estábamos en cerca del 49%, y todo frente a un 60% de la semana pasada. La Oficina de Estadística ha confirmado en Estados Unidos que se cancela el informe de empleo de octubre. Lo que van a hacer es un mix, una combinación de las nóminas no agrícolas de ese informe con el del mes de noviembre, datos que van a llegar el 16 de diciembre, es decir, pasado la fecha en la que los de Powell van a decidir y tomar la última decisión de tipos este año. Es lo que está hundiendo las expectativas de recortes. El dólar canadiense se debilita hasta su nivel más bajo en 12 días, y bueno, los datos de empleo que se van a tener esta semana no van a despejar, y sobre todo en la jornada de hoy, mirando también a los datos de septiembre, no van a despejar las dudas de esas últimas semanas. El oro hoy retrocede tímidamente, $4.069, y vemos como el petróleo está hoy subiendo, el Brent $63,67, West Texas $59,66, después de haber visto cómo han disminuido más de lo esperado las reservas de crudo estadounidenses, y los inversores además evalúan esos informes de que Estados Unidos y Rusia trabajan en un nuevo plan de paz para Ucrania. Un mercado que mira, por supuesto, esa euforia con la tecnología, una Europa que apunta con subidas del 0,78% en el DAX. Y en clave geopolítica, Estados Unidos y Rusia trazan un plan de paz para Ucrania. Es un borrador de 28 puntos que, según han adelantado medios como el Financial Times o como Axios, ambos países podrían presentar en las próximas semanas, aprovechando la debilidad de Zelensky tras los casos de corrupción que han saltado en su gobierno. El plan plantea varias cesiones territoriales por parte de Kiev, como la cesión del territorio del Donbass, o que Ucrania reduzca su ejército a la mitad. A cambio, Estados Unidos ofrecería compromisos de defensa por parte de Washington y garantías de seguridad para Ucrania y para Europa, con quien, por cierto, no se ha contado para elaborar este plan de paz. La pelota y la presión están, por tanto, ahora en el lado de Zelensky. En este escenario, los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea van a debatir hoy sobre este plan y también sobre el futuro de Ucrania, tras la gira europea que ha realizado el presidente ucraniano esta semana por países como Grecia, Francia, España y Turquía. Sobre el papel de Europa en esta guerra entre Rusia y Ucrania, hemos hablado con el que fuera primer ministro de Italia, con Enrico Letta, en una entrevista que van a poder ustedes escuchar y ver de forma completa a partir de las 7:40 de esta mañana, en la que pone el foco en asuntos como la defensa, la inteligencia artificial, la carrera de Europa frente a Estados Unidos y China, y también sobre Donald Trump y la presión a la que está sometiendo a Europa. Y esta presión sobre defensa está creando muchísimos problemas para Europa. ¿Por qué sobre defensa? Porque el Trump está siempre amenazando a Europa de dejar a Europa sin ayuda sobre Ucrania. Y esto es un tema fundamental porque desafortunadamente Europa es demasiado fragmentada y débil sobre defensa y no es capaz de defender Ucrania sin Estados Unidos. A las 7:40, como les digo, podrán escuchar esa entrevista completa con Enrico Letta, en la que hemos hablado también de inteligencia artificial y de esa propuesta de la Comisión Europea de retrasar más de un año algunos puntos clave de su ley de inteligencia artificial. Hugo Alonso, buenos días. Buenos días. Bruselas ha presentado un paquete de propuestas para simplificar la aplicación de la nueva regulación que, por primera vez, pone límites a la inteligencia artificial en la Unión Europea. Entre los cambios más relevantes se incluye aplazar 16 meses hasta diciembre de 2027 las exigencias para los sistemas de IA de alto riesgo y relajar parcialmente el marco de protección de datos en la industria digital.
Con esta medida, Bruselas cede a las presiones de Estados Unidos y del sector europeo, retrasando los elementos más polémicos de la normativa, aquellos que garantizan que la IA no vulnere los derechos fundamentales de la ciudadanía. Henna Virkkunen, vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica. La Comisión presenta hoy un paquete de medidas cuyo objetivo es impulsar la competitividad de la Unión desde fábricas hasta startups. El paquete digital es la respuesta de la Unión para reducir los costes que soportan nuestras empresas. En primer lugar, la estrategia de la Unión de Datos para impulsar la economía digital con su recurso esencial, datos de alta calidad para el desarrollo de la IA. En segundo lugar, también proponemos las carteras empresariales europeas que ofrecen una solución digital para que las empresas interactúen sin esfuerzo con las autoridades y con otras empresas de toda Europa. Y mientras Europa cede ante Estados Unidos, España toma medidas contra una de las grandes empresas tecnológicas estadounidenses. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia una investigación contra Meta en el Congreso por un presunto espionaje. La compañía, según ha explicado Sánchez, habría rastreado sin consentimiento la navegación de millones de usuarios a través de sus teléfonos móviles. Por ello, adelanta que los responsables de Meta serán citados en el Congreso para que determinen quién debe asumir responsabilidades ante esta vulneración de la privacidad. Bueno, pues una investigación realizada por expertos y expertas en nuestro país, en España, en Bélgica, en Holanda, que han revelado cómo esta empresa, Meta, habría estado supuestamente espiando a millones de usuarios y usuarias sin su conocimiento. ¿Cómo? Bueno, pues a través de un sistema oculto que permitía rastrear su actividad en Internet, incluso cuando navegaban en modo privado o usaban una VPN. Y aunque los usuarios y usuarias creían estar protegidos, la realidad era que Meta seguía observando. La iniciativa del gobierno español abre un nuevo frente con la administración estadounidense por el trato hacia sus grandes empresas tecnológicas. Recordemos que España fue el primer país europeo en aprobar la conocida tasa Google en 2018, un impuesto dirigido a aumentar la presión fiscal sobre los gigantes digitales. Y la Casa Blanca habría rechazado, según el New York Times, un plan de Nicolás Maduro para dimitir dentro de 2 años. Atendiendo a esa información, Washington no va a aceptar ninguna propuesta que no suponga la salida inmediata de Maduro del poder. Esa posible oferta se produce en medio del cerco militar de Estados Unidos sobre el Caribe venezolano, que ha llevado a Maduro a anunciar un plan para defender con armamento pesado y misiles la zona situada entre Caracas y el estado La Guaira, frente al Mar Caribe. Aquí está el plan integral de defensa de todo el eje Caracas-La Guaira, al detalle, calle por calle, comunidad por comunidad, armamento y sistema de armas por sistema de armas. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Una masa de aire ártico entrará en la península de Baleares, dejando tiempo muy inestable, con cielos nubosos y precipitaciones en el tercio norte, Baleares, Sistema Central e Ibérico y zonas cercanas. Podrán ir acompañadas de tormenta y granizo, siendo más intensas y persistentes en el Cantábrico y también posibles en Baleares y nordeste de Cataluña. Las temperaturas bajarán de forma generalizada, con heladas débiles en amplias zonas del interior y moderadas o fuertes en montañas del norte y Pirineos. En Canarias, nubosidad y lluvias en islas montañosas. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Estas fiestas, en Viena Capellanes, cocinamos tu Navidad. Celebra lo grande con o sin camareros y sorprende con nuestros menús de cóctel y picoteos navideños. Y en casa, encárgate solo de disfrutar. Descubre la carta en todas nuestras tiendas o en vienacapellanes.com. Con Viena Capellanes, todo sabe mejor en Navidad.
Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Cuando surge un problema entre un consumidor y una empresa, encontrar una solución puede ser más fácil de lo que parece. La Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad de Madrid ofrece un sistema gratuito, rápido y seguro para resolver conflictos sin ir a juicio. Si eres consumidor, presenta tu solicitud de arbitraje. Si eres empresa, adhiérete al sistema y ofrece confianza y buena imagen a tus clientes. Junta Arbitral de Consumo. Soluciones justas, sin complicaciones. Comunidad de Madrid. Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas? Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta. Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda. Tiendas, mercados y pequeños comercios forman parte de la identidad de Madrid. Porque cuando eliges cercanía, eliges calidad, sostenibilidad y un trato más personalizado. Compra en los comercios de tu barrio y llena la ciudad de vida. Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. Y lo que está pasando es que hoy los mercados están celebrando las cuentas de Nvidia, la compañía tecnológica que presentaba resultados ayer al cierre. Y como les hemos contado, a las 7 batía todas las previsiones. Está subiendo en After Hours después también de que, según publica el Wall Street Journal, Estados Unidos haya aprobado la venta de 70.000 chips de inteligencia artificial a Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, chips del modelo Blackwell de Nvidia. Protagonista de los mercados hoy, Nvidia, que está llevando las ganancias a todas las bolsas mundiales. Bolsas asiáticas, Seba Villanueva, fiesta en Tokio, fiesta en Seúl. El Nikkei ha llegado a cotizar incluso esta madrugada por encima de los 50.000 puntos otra vez. Pues sí, pero para quitarnos el titular ahora mismo está un poquito por debajo. 49.917 puntos es lo que marca el principal indicador de Tokio. Aún así, 2,78% de subida. El Kospi surcoreano, 2,45% de subida en los 4.025 puntos, mientras que el Hansen de Hong Kong retrocede el 0,33% esta mañana. Vemos, sin embargo, como en la lectura el Hansen tecnológico a esta hora está cediendo posiciones. En Shanghái también a la baja un 0,29% y en Australia el ASX 500 subiendo el 1,24%. Fiesta también para los futuros estadounidenses, Roberto, con el Nasdaq liderando esas ganancias. El Nasdaq 100 sube un 1,76% su futuro, el S&P 500 registra una alza del 1,25% y el Dow Jones se apunta a una subida de más del medio punto. Y completa la fotografía de subidas los futuros europeos, con el DAX, el futuro del DAX avanzando ahora mismo un 0,74%, casi un 1% subiendo el futuro del Eurostock 50. Vamos a las bolsas por dentro, vamos con los protagonistas. Empezamos mirando a Asia, ya hemos conocido ese tiempo real, cómo están cotizando las bolsas asiáticas, el cierre positivo de anoche en Wall Street y sobre todo brillando la tecnología tras esas cuentas de Nvidia. Pero antes de entrar de lleno en ese mundo de los chips, que hoy están de celebración, hacemos parada en las divisas tras las actas que conocíamos anoche de la Reserva Federal y después de la decisión del Banco Central de China de mantener, Eva, sin cambios los tipos de interés. Pues sí, en este escenario las divisas asiáticas se están manteniendo bastante estables tras haber registrado fuertes pérdidas durante la noche en las que el dólar ha vuelto a lucir músculo. El yen japonés está en un mínimo de 10 meses en medio de preocupaciones del mercado sobre ese paquete fiscal que se espera del gobierno de Sanae Takaichi y en medio de la ausencia de señales de intervención. A esta hora, el dólar frente al yen, 157,57 unidades. Es el nivel más alto desde mediados de enero, una divisa que, sin lugar a dudas, impacta y mucho en una economía exportadora. Entre tanto, como decías, el Banco de China ha dejado sin cambio los tipos de referencia tal y como se esperaba por sexto mes consecutivo en noviembre.
Eso en cuanto a divisas y bancos centrales, pero hay que hablar de esa resaca por las cuentas de Nvidia que hacen que los operadores estén celebrando las perspectivas del gigante de la inteligencia artificial, con el sector de semiconductores brillando en Asia-Pacífico, sobre todo en la bolsa de Seúl. Pues sí, efectivamente, porque además están los grandes títulos vinculados a Nvidia. SK Hynix a esta hora 2,31%, que ha llegado a subir un 4%, es el fabricante, es el principal proveedor de memoria de alto ancho de banda de Nvidia, utilizada para esa IA. Samsung Electronics, que suministra también memoria al gigante de Wall Street, sube un 4%. Y en Taiwán, por cierto, su índice ponderado, que acaba de cerrar con subidas del 3,18%, hoy tiene, sin lugar a dudas, entre sus protagonistas lo que está haciendo TSMC, que se ha disparado un 4,30%, el mayor fabricante de chips por contrato de Nvidia. También Foxconn, su nombre, Hon Hai Precision, el fabricante de racks para servidores diseñados para cargas de trabajo de IA, escala más de un 3%. Eso en la parte de inteligencia artificial, en la parte de Seúl. En Japón, ¿qué nombres destacamos del sector de semiconductores, Eva? Pues proveedor clave de Nvidia, Renesas Electronics, Tokyo Electron, con subidas del 4%, que suministra equipos para la fabricación de chips. Y tenemos a Lasertec encabezando las subidas, que han tocado el 6% en ese mercado nipón. A esta hora 6,29%. SoftBank, que recordemos, hace una semana desinvertía su posición en Nvidia y que ha estado recogiendo beneficios. Las acciones se disparan un 7%. Recordemos que posee la mayoría de la compañía británica de semiconductores ARM, que suministra Nvidia arquitectura y diseños de chips. Otro nombre propio del día en Asia, las acciones de CATL están cayendo un 8% al expirar el periodo de bloqueo. Pues sí, efectivamente, un 3% es lo que se están hundiendo a esta hora los títulos del mayor fabricante de baterías del mundo. Cotiza en Hong Kong y hoy cae con fuerza en un movimiento de recogida de beneficios tras el vencimiento de lo que era una restricción de venta de 6 meses sobre 77,5 millones de acciones que estaba en manos de los primeros accionistas desde su colocación en bolsa el pasado mes de mayo. Entre sus principales inversores estaba Sinopec, Cuba Investment Authority o UBS Asset Management. Y en China se disparan hoy las inmobiliarias en bolsa en medio de las informaciones que apuntan a nuevas medidas de estímulo para el sector. Informaciones de Bloomberg que señalan que Pekín está considerando una nueva ronda de estímulos para estabilizar lo que es ese maltrecho mercado inmobiliario del país, que está en la raíz de la crisis que hasta ahora arrastra y que afecta al consumo. Según la agencia, los responsables de política monetaria evalúan medidas como subsidios hipotecarios a nivel nacional para compradores de primera vivienda. También se estarían planteando mayores rebajas de impuestos sobre la renta para prestatarios hipotecarios y menores costes en las transacciones inmobiliarias. Así vemos a promotoras como Sunac China, 11% de subida, China Bank, 6% de subida, Country Garden, el 5% y Evergrande Property Service Group con subidas del 2%. Pues todo eso que está pasando en Asia después de que anoche volvieran las ganancias, volvieran los números verdes a Estados Unidos después de varios días seguidos de caídas en el Wall Street. El Nasdaq subía ayer más de medio punto, el S&P 500, Roberto, cerraba con una subida del 0,38%. Esta vez Nvidia ha servido para impulsar al mercado y al índice tecnológico, ya que los analistas esperaban un informe y unas previsiones que superaran sus expectativas. El valor subió un 2,85% al final de la sesión y logra avances del casi el 6% en el mercado after hours. La tecnológica pronostica unas ventas de 65.000 millones de dólares en el cuarto trimestre fiscal. En el tercer trimestre consigue un beneficio por acción de $1,30 y unos ingresos de 57.000 millones. Además, según informa Bloomberg hoy, el gobierno estadounidense podría pedir al Congreso que revocara las limitaciones comerciales que tiene la empresa para importar chips a China y a otros países vetados. De momento, su CEO, Jensen Huang, prefiere centrarse en los resultados de este tercer trimestre. Lo más importante que dijo es que desde hace tiempo nuestra previsión para China es cero. Todas nuestras previsiones y orientaciones que hemos mostrado son cero. Deberíamos empezar. Eso es lo más importante que dijo. También dijo que efectivamente China es un mercado muy importante para nosotros y es muy importante para Estados Unidos. Es muy importante también para China. Nos encantaría tener la oportunidad de volver a entrar en el mercado chino con los excelentes productos que ofrecemos y poder competir a nivel mundial.
Dentro de la tecnología ha destacado Alphabet, que subió un 2,82% tras lanzar al mercado Gemini 3, su herramienta de IA, lo que hizo disparar el optimismo sobre la empresa. En el lado negativo se encuentra Target, ya que la compañía cayó casi un 3% después de presentar resultados y previsiones decepcionantes. Pues el mercado enfocado hoy en Nvidia y también en la Reserva Federal y en la próxima reunión del mes de diciembre, tras las actas que conocíamos a última hora de ayer, que muestran que la división en el seno del organismo es cada vez mayor. Opiniones muy divergentes. El texto destaca que muchos participantes son favorables a la tasa de recorte de 25 puntos básicos si la economía evoluciona según lo previsto, mientras que otros han sugerido que según sus perspectivas económicas sería apropiado mantener el rango objetivo sin cambios durante el resto del año. Lo que sí concuerdan todos es que la decisión de tipos de diciembre se basará en muchos datos macroeconómicos y no seguirá un rumbo preestablecido. Pues datos como el que conocíamos ayer en Estados Unidos y que ya empezamos a tener sobre la mesa tras ese fin del shutdown. Ayer turno para el déficit comercial, que caía en agosto casi un 24%. Se sitúa hasta los 59.600 millones de dólares. Aquí el punto negativo lo encontramos en el volumen de importaciones, que caen un 5%, mientras que las exportaciones suben un 0,1%. En cuanto a más protagonistas empresariales, en ese mercado after hours vemos cómo las subidas de Nvidia se trasladan a otras compañías tecnológicas como Oracle, Broadcom o Supermicro Computer, que están subiendo casi un 3%, algo más, un 4%, sube los títulos de AMD. Quien también logra una alza del 4% es Palo Alto Networks, y es que además del efecto de arrastre de Nvidia, la compañía logra unos sólidos resultados en su primer trimestre fiscal y prevé ingresos para el segundo trimestre de entre 2.570 y 2.590 millones de dólares, mientras que el mercado pronosticaba ganancias de 2.580 millones. Y en la agenda del día, hoy volvemos a tener datos y un nombre propio, otra compañía minorista. Publica el informe de empleo de septiembre y además en cuanto a resultados publica Walmart antes de que abra el mercado. Y miramos a Europa con esos futuros que también celebrando esas cuentas de Nvidia, ese día de fiesta, ese baile al son de las cuentas de la tecnológica hoy en el mercado, con un IBEX 35 que ayer también Ángeles Lozano conseguía decir adiós a su racha bajista y que cerraba las puertas de los 15.900 puntos. Muy buenos días. Muy buenos días. Rebotaba nuestro selectivo un 0,39% y parte desde 15.889 puntos. El índice había acumulado descensos del 4,75% en las 4 sesiones anteriores. Pero en la jornada de ayer llegó ese rebote, aunque no fuera demasiado importante. Destacaron las alzas de las acereras ArcelorMittal, que ganó un 2,8%, y Acerinox, que subió 2 puntos porcentuales. Inditex también aportaba muchos puntos al índice. El gigante textil batía a Louis Vuitton como líder mundial de moda, superándolo en beneficio económico, y sus acciones celebraban la noticia con un avance del 1,6%. Los bancos igualmente estuvieron detrás de esa tendencia positiva. Santander sumó un 1,7%, BBVA ganó un 0,9%. Ayer Jefferies estimaba que BBVA puede anunciar una recompra extraordinaria de acciones de 6.000 millones de euros con los resultados del ejercicio 2025 y elevaba además el precio objetivo hasta los 21 euros por acción, un 18% más respecto a la previsión anterior. También subía el Sabadell un 0,9% tras abonar las 300 acciones a cada empleado, tal y como prometió tras el fracaso de la OPA de BBVA. Los descensos se centraban en compañías energéticas, sobre todo Endesa, que bajó un 4%, o Repsol, que perdió un 2,85%. Y fuera del IBEX, en el continuo Idrin se desplomaba un 41%. Había presentado resultados en la tarde anterior. Los analistas creen que el cambio en su estrategia Prime está detrás de esos descensos, a pesar de que el beneficio neto se había multiplicado por 24 en su primer semestre del ejercicio fiscal. Y en Europa vimos suaves recortes antes de conocerse esas citas claves, las actas de la FED y los resultados de Nvidia. El DAX cedió un 0,08%, París perdió un 0,18%, Milán un 0,44% y Londres se dejaba medio punto porcentual. Para hoy, ¿qué protagonistas vamos a tener en las bolsas europeas, Ángeles? Pues, por ejemplo, miraremos a Novartis, porque la farmacéutica ha dicho que prevé ahora un crecimiento anual de sus ventas de entre el 5 y el 6% entre este año y 2030. Audax Renovables es otro de los nombres propios del día. Va a dar a conocer las líneas generales de su plan estratégico 2026-2030. Y tenemos también datos macroeconómicos.
conoceremos la confianza del consumidor de noviembre en la eurozona. También se publica el índice de precios de producción de octubre en Alemania y la balanza comercial de septiembre en España. En nuestro país, el Tesoro Público celebra subasta de bonos a 3 y 5 años y obligaciones del Estado a 10. Y Viscofan abona un dividendo de 1,4 euros brutos por cada acción. Protagonista también en la bolsa española serán los títulos de una entidad de Bankinter. Anunciaba a última hora de ayer que se va a fusionar con su filial Bankinter Consumer Finance. Camino de las 7:30 de la mañana, buscamos el análisis del mercado y hablamos con Enrico Leta. Despierta, invierte, gana. ¿No sabes qué ver? Pues ponte Movistar Plus y así te ves Irak, la nueva temporada de Poquita Fe, El Centro. No puedo, tengo internet con otro. Pero si ahora lo puedes tener con cualquiera. O dicho de otra manera, suelto. O dicho de otra manera, sin cambiar de compañía. O dicho de otra manera, por libre. Movistar Plus, ahora por 9,99 al mes suelto. O dicho de otra manera, te lo pones y lo ves. ¿Quieres acceder a las ideas y tendencias de inversión de la mayor gestora de fondos activa del mundo de manera gratuita y abierta a todos? Visita nuestra web de Capital Ideas para obtener nuestras perspectivas de mercado de Capital Group. Más información en capitalideas.es. Te dijeron que invertir era solo para ricos. Te mintieron. En Gold Waves Group, con $30.000 puedes empezar a moverte globalmente, con estrategia, con visión, con Gold Waves Group. ¿Vas a seguir viendo cómo otros ganan? Invierte con Gold Waves Group. Agenda tu consultoría gratuita en goldwavesgroup.com. Hola, soy Plex. Si algo me apasiona es dar vueltas, sobre todo al mundo. He dado tantas vueltas que he estado en más de 60 países. Pero a lo que no le doy ni una vuelta es a cómo conseguir el nuevo iPhone 17. Ven ahora al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 17 con renting desde 0 euros al mes. Consulta condiciones en bancosantander.es. Promoción válida hasta el 14 de enero de 2026. Santander, es el momento. Los juguetes están en marcha. Hasta el 23 de noviembre, últimos días para conseguirlos con un 25% de regalo en Hipercor y El Corte Inglés. Incluso en los más buscados. Dinosaurio T-Rex interactivo. Robot Titan Fury Super Things. Casa con luces Sylvanian Families. Últimos días con un 25% de regalo en juguetes. Para comprar más juguetes del 18 al 31 de diciembre en Hipercor y El Corte Inglés. En tienda web y app. Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y Todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí. A los abuelos que juegan a piratas y unicornios sin importar el reuma. A los que dan dinerito a escondidas. Y a los que sacan esa ternura extra nunca antes vista. Gracias. Gracias porque sois el mejor regalo que nuestros hijos pueden tener. El Pozo Extratiernos. No hay ternura que perder. El primer análisis de la mañana. Con Araceli de Frutos, que es asesora del Fondo Laja Inversiones. ¿Qué tal, Araceli? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenos días. Y con el foco puesto hoy en esas cuentas de Nvidia, la tecnológica que bate previsiones, ingresos récord en el tercer trimestre del año, crecen un 62%, ganancias que mejoran un 65% y además, por si fuera poco, eleva las estimaciones de ventas de cara al futuro. ¿Qué te han parecido, Araceli, esas cuentas de Nvidia? Pues sorprende al alza, ¿no? Sorprende ese incremento respecto a lo que se esperaba de un 62%, batiendo todas las expectativas y sobre todo, bueno, pues esa demanda que para ellos continúa fuerte con esos GPUs que están agotados, con lo cual, bueno, pues muy buenos resultados, moviendo el mercado. El primer, por así decirlo, obstáculo para el cierre de positivo en el año ya lo hemos superado, porque Nvidia, bueno, pues se ha movido mercado y seguirá moviendo el mercado, pues una compañía extraordinaria y por capitalización y por su extensión al resto del mercado tecnológico, ¿no? Yo decía ayer un poco en un tuit que me recordaba a los tiempos en los que Nokia marcaba el ritmo también de mercado, ¿no? Allá por esos años, el inicio de los 2000, ¿no? Con lo cual, bueno, pues alegría que nos vamos a llevar en el día de hoy y, como digo, el primer escollo para el fin de año y rally de Santa Claus, como dicen, pues superado.
Nvidia, que hoy marca el ritmo, como dices, Araceli, de las bolsas, que están bailando al son de la música que toca la compañía tecnológica, pero el que parece que quiere que se acabe la fiesta es la Reserva Federal. Ayer teníamos esas actas y mientras Nvidia tira de un brazo del mercado, la Fed tira del otro y parece que aleja esa posibilidad de bajada de tipos en diciembre. ¿Qué conclusión sacas de esas actas que conocimos ayer? Sí, las actas, pues están diciendo mucho de que si marca la indefinición, ¿no? Esa falta de datos, esa indefinición, esa tira y afloja de, pues unos están a favor del mercado de trabajo, otros de inflación, la economía americana parece que se está comportando bien, ¿no? Con lo cual, pues no necesitaría bajadas de tipos adicionales, sobre todo ahora o tan seguidas. Parece que tienen bastantes dudas, ¿no? Todos los gobernadores y si esas dudas, pues más o menos ya se plasmaron en la rueda de prensa que dio Powell, que se mostraron, ¿no? Pues esa indefinición y estaba el mercado un 50 o 50 de tiramos la moneda al aire a ver si bajan o no bajan tipos, pues esta confirmación de esas dudas parece que el mercado lo está leyendo como que los tipos se van a mantener en la próxima reunión del 10 de diciembre y que no corre tanta prisa, por así decirlo, bajar tipos en este año, ¿no? Y más con este cierre que ha habido del gobierno en Estados Unidos que, pues están lo de siempre, ¿no? Conduciendo con niebla y sin ver un poco cómo son esos datos del mercado de trabajo. Además, los datos del mercado de trabajo de noviembre se conocerán el 15 de diciembre, una vez pasada ya la reunión de la Reserva Federal, con lo cual no tienen esos datos que puedan apoyar una bajada de tipos. El mercado, así, las expectativas de bajada de tipos de un 50% pasaron a un 25% para la próxima reunión, con lo cual, pues puede que ese mantenimiento de tipos de interés por parte de la Reserva Federal haga que tambaleara el mercado. Todo esto estamos hablando en muy corto plazo, pero en el largo plazo vemos que los fundamentales que comentábamos en anteriores intervenciones de baja de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, de inversión en CAPEX de las tecnológicas, de políticas monetarias y fiscales expansivas en Estados Unidos y en Europa, van a hacer que los mercados de cara al 2026 sigan en tono positivo. Ya que comparas Estados Unidos y Europa, por cierto, vamos a ver cómo le sienta a Powell esto de que la Fed no pueda bajar tipos a ver cómo le sienta a Trump, de que la Fed no pueda bajar tipos en diciembre. Ayer volví a insistir en que me encantaría despedirlo, decía en referencia a Powell. La Fed ponía ayer el foco, y termino con esto, Araceli, en la banca estadounidense y los posibles problemas de liquidez que pueden tener algunas entidades. Es uno de los argumentos para, de momento, no tocar el precio del dinero. ¿Está mejor la banca europea ahora mismo que la estadounidense, Araceli? ¿Ofrece más oportunidades de inversión si estamos dentro del sector financiero en Europa que en Estados Unidos? Lo que tiene la banca europea es que después de la crisis financiera, los controles y el saneamiento de los balances han sido creo que más rigurosos, ¿no? Y lo que tiene también es más bancos grandes que en Estados Unidos, ¿no? Todo en relación con el tamaño que también tienes en nuestros países, ¿no? El tamaño de un banco regional estadounidense es como a lo mejor uno grande aquí en España, ¿no? Pero lo que tienen en Estados Unidos son muchos bancos regionales y son donde pueden estar teniendo problemas y así lo han mostrado, ¿no? En los resultados del tercer trimestre, que esa cucaracha que decía JP Morgan que estaba por ahí pululando, ¿no? Con lo cual, que cruzaban el Atlántico, ¿no? Sí, tiene que cruzar y a lo mejor se ahoga en medio. Entonces, nosotros nos descantaríamos si tienes que estar en el sector bancario o te gusta el sector bancario, que nuestra posición es recomendación un poco más neutral de cara al siguiente año, ya que la comparativa por margen de intereses va a ser más complicada. Pues estar en bancos europeos, bancos como Unicrédito, como Intesa, con una buena rentabilidad por dividendo, con una buena capitalización y con alternativa de tener esas comisiones por parte de otros productos financieros, ¿no? Con lo cual
sí que estaríamos más mirando banca europea versus Estados Unidos. En Estados Unidos lo que hay que tener, entre comillas, y recomendamos, es la tecnología, ¿no? Al final, ahí sí que en ese sector estaríamos en ese área geográfica, bueno, pues con valores también grandes, con estos hiperescaladores que están invirtiendo en inteligencia artificial, pero como decimos, no invirtiendo con cabeza, ¿no? Esta sensación de burbuja que hay en la inteligencia artificial, yo diría, ¿no? Por valoraciones comparándola con Internet, pues en la burbuja.com Nasdaq cotizaba 65 veces PER, ahora el Nasdaq está cotizando a 30 veces PER, que a lo mejor sí que nos da un poco de vértigo entrar en estos niveles, pero todavía consideramos que en la tecnología queda recorrido, más que nada porque también la demanda está ahí y abarca a más sectores que anteriormente con la burbuja.com. Araceli de Frutos, asesora del Fondo Laja Inversiones. Vamos a ver cómo abre Europa y cómo reaccionamos a esas cuentas de Nvidia y a esa fiesta que estamos viendo en Asia y anoche también en Estados Unidos. Gracias, como siempre. Muchas gracias a vosotros. Feliz jueves. Adelántate al Black Friday con la financiación total del Corte Inglés y llévate el iPhone 16 de 128 GB por 779 €. Aprovecha y financialo hasta en 12 meses sin intereses. Para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Hasta el 23 de noviembre por compras superiores a 200 €. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteingles.es. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Estamos con Enrico Letta, fue el primer ministro de Italia, es autor del informe de alto nivel encargado por la Comisión Europea sobre el mercado único europeo, es experto en políticas europeas y es reconocido por su visión sobre el futuro de la integración de Europa. Señor Letta, gracias por atendernos en País de la Economía. Buenos días. Me quiero comenzar preguntando cuál es su diagnóstico sobre cómo está Europa, lo que está pasando en Europa, los problemas que tenemos, los riesgos a los que nos enfrentamos y los retos que tenemos por delante. Un año muy difícil por Trump, evidentemente, porque la presión de Trump es una presión sobre todo sobre defensa, y esta presión sobre defensa está creando muchísimos problemas para Europa. ¿Por qué sobre defensa? Porque Trump está siempre amenazando a Europa de dejar a Europa sin ayuda sobre Gran Bretaña. Y esto es un tema fundamental porque desafortunadamente Europa es demasiado fragmentada y débil sobre defensa y no es capaz de defender Ucrania sin Estados Unidos. Entonces yo creo que todo está vinculado a esta relación compleja con Estados Unidos sobre Ucrania, y esto es también la razón por la cual sobre aranceles y acuerdos fue tan complicado para Europa. Europa tiene una gobernanza compleja que obliga a todos a tener una focalización sobre un tema, no 10 o 20. Entonces esto fue el año de aranceles y defensa. Y los dos son temas complicados para los europeos. Y en verdad nosotros necesitamos focalizarnos sobre competitividad, recuperación de competitividad, empleos, social, innovación, y no fue así. ¿Por dónde empieza Europa a solucionar esos problemas de competitividad? ¿Qué es lo que falla? ¿Qué podemos hacer para igualarnos en esa carrera con grandes potencias como Estados Unidos, como China o como otros países como la India? El tema fundamental es que nosotros somos Europa. Somos uno, no en todos los temas fundamentales de competitividad. Hay temas de competitividad donde somos 27, para razones políticas, energía, conectividad, mercados financieros y defensa, naturalmente,
Para los tres son temas típicos de mercado único, donde somos 27 y no 1, para una decisión política tomada ya 30 años. Y hoy esto es, para mí, las principales razones de falta de competitividad. Por ejemplo, la falta de integración de los mercados financieros es la principal razón de diferencia con los Estados Unidos. Estados Unidos tienen un mercado financiero único, muy grande, capaz de inversiones privadas y de atraer inversiones. Esta es la principal razón del gran éxito sobre, por ejemplo, innovación, inteligencia artificial, espacio, todo esto con inversiones privadas. Nosotros tenemos 27 pequeños mercados y al final no somos capaces de movilizar inversiones. Y para mí esto es uno de los temas principales, pero al final el problema de energías. La energía está vinculado a esta fragmentación, a la falta de interconexiones, el problema de conectividad. Somos 27 mercados, no uno. Entonces, el verdadero problema de relación con Estados Unidos, China, India, estos son continentes. Y nosotros somos un continente en política monetaria, en libre circulación de bienes o de personas. Pero tenemos 27 mercados pequeños que mantienen competitividad, como lo dije antes. Deberíamos ir hacia un presupuesto común, por ejemplo, en defensa. Esto es necesario y esto es el único tema sobre el cual en estos últimos meses algunas importantes decisiones han sido tomadas. Este plan 6 es para mí es una decisión importante. Pero tenemos sobre defensa, comprender que el tema de defensa no me parece que estemos afrontando el tema de defensa de la buena manera. Defensa es, el futuro de defensa es un futuro tecnológico, de inversión tecnológica. El futuro de defensa va a ser la defensa híbrida, sin humanos, sin soldados, sin militares. Y esta es lo que estamos aprendiendo de la guerra en Ucrania. Los drones son el tema principal. Entonces, este es el reto para defensa. Pero para los otros temas hay una buena novedad que el Consejo Europeo del final de octubre tomó una decisión muy importante, esta decisión de tener una deadline 2028. Esta deadline que fue decidida con el Consejo Europeo del 23 de octubre, todos juntos, Orbán también aprobó, con la idea de en 3 años integrar el mercado único por los temas que hoy, con esta fragmentación, las ven fragmentados y débiles. Entonces, energía, conectividad y mercados financieros, que es para mí la cuestión probablemente principal. Europa está trabajando ya desde el nuevo marco financiero plurianual, es el presupuesto para los próximos años. ¿Por dónde deberían ir las prioridades? ¿Cuáles deberían ser las prioridades de ese futuro presupuesto desde Europa? La prioridad de las prioridades tiene que ser buscar nuevas inversiones, porque el tema principal es que el nivel de este presupuesto es demasiado bajo para las necesidades que tenemos, porque somos al final de los fondos del post-COVID, de Next Generation, y el año próximo va a terminar. Y el tema principal es que si no tenemos un post-Next Generation EU, vamos a regresar al presupuesto de antes del COVID, que no es bastante por las nuevas necesidades que tenemos. Entonces, esto es un tema que a mí me preocupa muchísimo, porque con esta situación vamos a hacer una gran frustración, una aprobación de un presupuesto que no es a la altura de lo que es necesario. Le quiero preguntar por regulación. ¿Existe un exceso de regulación en Europa? Se dice siempre eso de que Estados Unidos innova y Europa regula. El problema principal de nuestra regulación es que la regulación es multinivel.
porque las reglas clásicas de Bruselas son las directivas. Y una directiva europea necesita una ley nacional de implementación y para muchos países, en muchos temas, una ley regional de implementación. El final de todo esto es una fragmentación loca. Entonces, para mí, la primera respuesta, la reacción a este problema de necesidad de simplificación es acabar con las directivas, que pasa todo a regulations. Porque una regulation significa que tomamos juntos la decisión, los países deciden, pero una vez que tenemos la regulation, esta es valable en toda Europa. Este es el primer elemento para simplificar. El segundo es la introducción de este tema del Estado 28, que en mi informe es el corazón de la parte regulatoria, que tenemos que usar como herramienta para ayudar a startups, pequeñas y medianas empresas, las innovativas, a grandes multinacionales. Es fundamental porque si no tenemos un fast track por estas misiones, todo va a ser más complicado. Hablaba antes de inteligencia artificial. ¿Cómo está Europa en esa carrera frente a potencias como Estados Unidos? Bruselas proponiendo retrasar parte de la aplicación de esa ley de inteligencia artificial que debería entrar en vigor. Ha habido presiones de la industria. Hay quien piensa que Europa está cediendo a las presiones de Estados Unidos. ¿Por qué Europa no está al mismo nivel que Estados Unidos en esa carrera por la inteligencia artificial, que es clave ahora mismo? Tenemos dos problemas gigantes. El primer problema, todos son vinculados a este problema de fragmentación. El primero, la falta de dinero de personas. Los Estados Unidos y en China también, sí, los resultados que tienen hoy sobre inteligencia artificial son el outcome de años, décadas de inversiones de un montón de dinero. Nosotros no tenemos un montón de dinero. No hemos percibido porque no tenemos un mercado financiero único. Tenemos todo fragmentado. Y una política solo nacional, puramente nacional, sobre estas inversiones va absolutamente bastante. Cada uno de nuestros países, en comparación con Estados Unidos, China e India, somos regiones de estos países. Tenemos que hacerlo todos juntos. Y el otro tema es un tema regulatorio, porque tenemos un cuadro regulatorio fragmentado. Por ejemplo, no tenemos el diploma europeo. Cada universidad tiene que absorber energías en manera totalmente loca en ITIN para el mutual recognition de los diplomas, porque no tenemos el diploma europeo, no tenemos el estatus del investigador europeo. Entonces, esta falta de level playing field de un cuadro europeo es para mí la razón principal para esta falta de competitividad sobre estos temas. No tenemos tampoco grandes empresas en Europa a nivel tecnológico como tienen, por ejemplo, Estados Unidos. Eso nos lo hace también, ¿no? Sí, porque al final todas las empresas europeas son nacionales, con la ambición de estar en los otros países europeos, pero son limitadas porque los otros países tienen que defender sus propias empresas. Entonces no tenemos campeones europeos. Ese es el tema fundamental. En el campeonato mundial hoy, si jugamos con campeones nacionales, vamos a perder frente a China, India, Estados Unidos. Tenemos que jugar con campeones europeos. En cuanto a los problemas de Europa, hablaba antes de energía. Hemos visto a Alemania un plan para abaratar el precio de la energía, ayudar a su industria. Y luego está la falta de crecimiento que estamos viendo en algunos países, como por ejemplo Alemania. Situación también que preocupa Francia. Todo lo que está pasando en Europa, ¿cómo afecta a esa futura integración que ustedes tienen en ese post? Es un problema fundamental porque todas estas decisiones necesitan una determinación. Esta determinación, este consenso
no puede estar vinculado a una situación de frustración porque falta de crecimiento, desempleo y conflictos sociales. Entonces creo que tenemos, el verdadero problema es que tenemos tan diferencias de gastos, de capacidad de gastos, porque la deuda es diferente de país a país. Entonces uno de los temas principales ahora es definir un safe asset europeo, un común safe asset europeo que existe, no es complicado, que puede ser este denominador común financiero que puede ayudar a crear este cuadro único financiero. Se cumplen 2 años ahora de la llegada de Donald Trump, se van a cumplir en enero oficialmente de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. ¿Le ha cambiado el paso a Europa? Trump nos ha dividido más, ¿sabes? Creo que nos ha unido más. Nos ha unido con los británicos, por ejemplo. Hoy ya tenemos una luna de miel con los británicos, que es una buena noticia para mí. Pero tenemos que ser más determinados con estas decisiones. Y Trump habla, tenemos también que tener nuestra agenda y no estar cada día esperando la última declaración de Trump, porque vamos a ser locos si continuamos con eso. Pues usted, que es defensor de la integración de Europa, de la llegada de más países, ¿y hace falta más reformas antes de dar cabida a nuevos socios? Seguramente tenemos que eliminar el derecho de veto, porque no fue un error tener el derecho de veto antes de la gran ampliación del 2004, y ahora estamos pagando este error. Y tenemos que no repetir el mismo error por la próxima ampliación. Y también, señor Leda, ya que estamos aquí hoy en Madrid, ¿cómo ve España? ¿Cómo ve la situación de España económicamente creciendo, liderando las previsiones que conocíamos esta semana de la Comisión Europea? Un gobierno sin presupuestos y un gobierno sin apoyos en el Parlamento. Pero un país que va muy bien. Yo vivo en España, estoy en ahora vivo en Madrid. Es una joya estar España para la gente en el lugar. Y porque el dinamismo, Madrid es una capital global, internacional, y toda España está viviendo un momento fantástico. Entonces, para mí es una verdaderamente una que... Gracias por atendernos. Gracias. Eso de que los padres de la novia tengamos que pagar la boda, de nuestro lado seremos 150 mínimo. Más DJ, autobuses, la preboda. Cari, le estás poniendo el pañal del revés. Uy, perdona. Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones para autónomos de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera. Vamos a subir más alto, vamos a llegar más lejos, vamos a comernos todo. Si tú te vienes conmigo. Un viaje que merezca la pena, ahora más que nunca. Este otoño, ven a Castilla y León, Junta de Castilla y León. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana. Damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Natalia Ruiz, buenos días. Buenos días, Bárbara. Ahora apunta con lo más complicado situado en la M30, con circulación lenta desde el nudo sur hacia el oeste hasta el Puente de los Franceses y hacia el este hasta prácticamente Manoteras. En el norte también van a encontrar lenta la Avenida de la Ilustración y el nudo de Colmenar. Otros puntos con dificultades, las entradas a la capital por la A5 y A42 desde la Avenida de los Poblados. En el este destacar la A3 y M23 y en el norte la M11 y A1. También una salida lenta, en este caso en el este de la ciudad, hacia la A2. En cuanto a los accesos a la Almendra Central, muy activos todos ellos. El más complicado por la Avenida de la Memoria hacia la Plaza de Cristo Rey, hacia Bermúdez y José Abascal, también muy densas. Y sin dejar esta zona, aunque no está afectando por el momento demasiado al tráfico, les pedimos extremen la precaución en la calle Sagasta, entre la Plaza de Alonso Martínez y la Glorieta de Bilbao, en sentido